La dinámica es algo con lo que convivimos todos los días y que muchas veces no le tomamos la importancia necesaria. Sin embargo, el conocer bien lo que es el rango dinámico y cómo controlarlo nos puede ayudar mucho a evitar problemas y a entender muchas cuestiones del audio y de la música. Como vemos en esta orquesta, hay variaciones en los niveles de la música. Estos se llaman dinámicas. Normalmente están indicados en la partitura. Miren, aquí por ejemplo podemos ver una partitura donde tenemos dos tipos de dinámica, una mezzo forte y una mezzo piano. Cada una de ellas pues es estudiada por los músicos para saber a qué nivel deben tocar su instrumento. Si no, pues imagínense las orquestas sinfónicas tocando siempre al mismo nivel todos los instrumentos, no podríamos tener una especie de mezcla natural de los sonidos, ¿no? Aquí tenemos una tabla que nos permite ver desde lo más tenue que puede ser una señal, que sería las 3 P's del piano, 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 hasta lo más fuerte, que sería fuerte, fuerte, fuerte. Del lado derecho nos da la analogía de si estuviéramos susurrando o hablando al oído, y al final nos compara el fuerte, fuerte con gritar. Y tenemos ahí una escala hasta el 127 que ya veremos para qué es. Los oídos son bien sensibles a los cambios de nivel. De hecho, como les decía hace tiempo, los decibeles pues no se manejan como si fueran litros o metros. Aquí vemos una tabla que nos muestra desde los 0 decibeles relativos, donde está el umbral de audición. Podemos ver ahí varios elementos y los niveles que manejan. Aquí lo importante es nunca llegar al umbral de dolor o al umbral de incomodidad, que se da entre los 120 y los 140 decibeles. Esto tenemos que cuidarlo mucho, porque si no controlamos el rango dinámico, bueno, podemos quedarnos sordos o podemos dañar una grabación. Existe el cuidado en ambos campos, tanto en la acústica como en la cuestión eléctrica, de que debemos controlar el rango dinámico. Hay organizaciones como la OSHA que nos provee este tipo de tablas. Aquí por ejemplo nos dicen que señales debajo de los 90 decibeles podemos percibirlas durante un tiempo indeterminado. Sin embargo, cuando llegamos a los 90 decibeles, como pueden ver, conforme vamos aumentando, el tiempo de exposición recomendado es menor. Y se sorprenderían de saber que hay varias discotecas y lugares en los que entramos y hay arriba de 124, 130 decibeles y nos exponemos hasta 3 o 4 horas y nos estamos dañando los oídos. Miren, aquí lo que nos dicen, que ya a los 115 ya no debemos exponernos a ese nivel. Ahora, como les decía, los decibeles no son magnitudes ni son lineales. Es complicado explicarlos, ya haremos un tutorial sobre eso. Lo que sí les puedo decir que, por ejemplo, los decibeles SPL, que son los que flotan en el aire y los que podemos percibir con los oídos, requieren mucho mayor esfuerzo. Cada 6 decibeles tenemos el doble o la mitad. Por poner un ejemplo, ¿no? Si tuviéramos 100 watts para generar 6 decibeles más de los que generábamos con 100 watts, necesitamos 200 watts. O bien, una orquesta, ¿no?, nos da los 60 decibeles, que es 1.000.000 de veces mayor que 0 decibeles. Podemos considerar, como dice aquí, rango dinámico al rango existente entre el mínimo y el máximo niveles de señal, y la distancia en decibeles entre ambos nos va a dar el valor del rango dinámico. Un ejemplo podría ser decir 70 decibeles. Aquí tenemos una señal y, como vemos, tenemos una línea del lado izquierdo que nos va a ayudar a medir la intensidad de esa señal desde el punto donde se origina, desde el umbral de audición hasta arriba, y esto le vamos a llamar rango dinámico. Ahora, para entenderlo un poco mejor, pues podemos dividir el rango dinámico en partes. La primera parte del rango dinámico, lo que tenemos hasta abajo, le vamos a llamar el nivel mínimo, el umbral de audición. Cerca de él vamos a tener esa señal rojita que vemos ahí, esa señal roja le vamos a llamar el ruido de piso. Ese es un ruido inherente, puede ocurrir como ruido de piso eléctrico dado por la fuente de un equipo que estamos utilizando, o también puede ser el ruido de piso ambiente que tenemos si estamos hablando en algún lugar o queremos grabar en algún lugar. Es el ruido ambiente que tenemos que no podemos controlar. Luego tenemos un nivel óptimo, que es al que deberíamos escuchar, donde escuchamos mejor todos, y ahí, como vemos, esta señal se combina con el ruido de piso. Ese nivel nominal o nivel óptimo
combinado con el ruido de piso va a recibir el nombre de relación señal a ruido. Y bueno, aquí tendremos que ver qué tanto ruido contra señal tenemos. Evidentemente es mucho mejor tener más señal que ruido, ¿no? Sin embargo, a veces con la compresión nos acercamos mucho al nivel de ruido. Eso ya lo veremos cuando veamos algún tutorial de compresión, que lo queremos usar como el ponchador de señal, y muchas veces, como reduce el rango dinámico, nos acorta la distancia entre estos niveles. Hasta arriba tenemos el nivel de señal máximo. Del lado izquierdo sería eléctrico, pico de señal. Del lado derecho el umbral de dolor del oído. Y hay un ranguito, ¿no?, entre el nivel nominal y el umbral de dolor. Ese ranguito solamente existiría en el sonido analógico, en el sonido natural. En el sonido digital no, y ahorita le explico por qué. Esta parte la vamos a denominar tolerancia, o también se le conoce con el nombre de headroom. Aquí vemos, por ejemplo, una aguja marcando el ruido de piso, el cual, pues para nosotros, debido a la fuente del equipo, sería casi impercibible el saber que está sonando algo ahí. Tendríamos que excitarlo a llegar a niveles más cercanos al nivel nominal, que por ejemplo en un medidor de U como este sería el 0, más o menos por ahí andaría, y entonces en ese nivel tendríamos el nivel nominal de la señal, y tendríamos un nivel de señal mucho más cómodo para nosotros, ¿no? Ahora, si vemos a partir de donde está la aguja en este momento, tenemos un rango en rojo. Ese rango en rojo sería el headroom o la tolerancia. Cuando trabajamos en este rango, si trabajamos en audio analógico, empezamos a generar distorsión y molestia para los oídos. Hay quien lo hace adrede porque logra buenos armónicos. Sin embargo, no es recomendable. Nos puede dejar sordos o dañar la grabación, saturarla y no tener remedio. Otra cosa que ocurre es que las formas de onda cambian. En el ruido de piso la señal es muy pequeña y se puede perder muy fácil. En el nivel nominal tenemos la señal idónea, pero sin embargo, cuando llegamos al headroom y cuando llegamos al nivel de pico de la señal, empezamos a generar señales cuadradas. Esto a lo mejor no le tomamos mucha importancia, pero vamos a verlo en términos de una bocina. Esta es nuestra señal senoidal, se lo vamos a inyectar a una bocina, y esto, como es corriente alterna, lo que va a hacer es que nuestra bocina se desplace hacia adelante y hacia atrás en la misma distancia, es decir, va a hacer que la bocina viaje hacia adelante y hacia atrás imitando la onda sonora como tal. Una onda cuadrada, como es un pulso constante, lo que va a generar es corriente no alterna, va a generar corriente directa. Esto normalmente lo que genera en una bocina, como la bocina está funcionando a través de una bobina o de un inductor, si un inductor lo saturamos, sabemos que lo volvemos una resistencia incandescente, entonces la vamos a quemar. Va a pasar lo que vemos ahí lo que le pasó a la bocina. No a ese grado, ¿verdad? Pero podemos quemar la bobina y perdería la continuidad. Ahora, en el audio digital es otro rollo, porque tenemos aquí la comparación del lado izquierdo, la señal analógica contra la señal digital del lado derecho, donde ya la tenemos muestreada y cuantizada. La muestreada o el muestreo se da pues en tiempo, de izquierda a derecha, y la cuantización serían los renglones que vemos del 0 al 15 de abajo hacia arriba. Esto es porque en audio digital, como todo lo manejamos a través de un convertidor análogo digital, cada nivel y cada frecuencia va a tener un valor numérico para poder imitar a la onda sonora lo más preciso posible. Sin embargo, en el audio digital hay que tener cuidado porque no estamos manejando decibeles como tales. Estamos manejando una magnitud que se llama bits. Cada rengloncito de estos que vemos es un bit y cada bit equivale a 6 decibeles. Esto hace que sea más difícil entender el rango dinámico en audio digital. Podemos decir que un disco de vinilo tiene 65 decibeles de rango dinámico y un compact disc que, por ejemplo, nos dice 44.1 16 bits. Si nosotros multiplicamos esos 16 bits por 6 decibeles, entonces sabemos que el CD tiene un rango dinámico de 96 decibeles. Ahora, volviendo con las analogías, aquí, como les decía, en el analógico tenemos este rango de tolerancia marcado, pero si vemos un indicador de nivel digital, lo que vamos a encontrar es que su nivel máximo es 0 y el nivel relativo hacia abajo va a depender de cuántos bits maneje nuestro convertidor.
No hay un límite porque recordemos es audio digital y podemos trabajar un punto flotante que más adelante veremos para qué es un punto flotante en un convertidor. Lo importante aquí es saber que en el audio digital no existe la distorsión. Lo que va a existir es un fuera de rango, que lo que va a generar es que nuestro convertidor digital, análogo digital, se apague cuando no reconozca un valor de amplitud. En el MIDI, este rango dinámico le llamamos el Key Velocity Sensitivity y está dividido en 128 intervalos en valores del 0 al 127, donde 0 es el nivel más bajo y 127 es el más alto. Para aquellos que hacen secuencias, pues el nivel se maneja en este parámetro. Bueno, pues espero les haya gustado este tutorial, un poco más corto. Cualquier duda o sugerencia, estamos en el correo que se presenta en pantalla. Gracias y los esperamos la próxima vez aquí en Sonológica Consulting con otro tutorial.